10 de la mañana, 10 minutos en el territorio nacional y como todos los martes es momento de hablar con el doctor Mauricio Nieto, en este momento en su columna. Mauricio, buenos días, bienvenido. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, Mauricio, ¿de qué vamos a charlar en este día? Hoy vamos a hablar de una enfermedad que se llama enfermedad de Sjögren. Es una patología que involucra a todas las glándulas de secreción externa. Y entonces tenemos que entender a las glándulas de secreción externa como, por ejemplo, las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas, las glándulas lacrimales, es decir, o lagrimales, y va a afectar a todas aquellas glándulas que tienen secreción al medio externo. Entonces estos pacientes pueden presentar diferente grado de conversión de la patología. Pueden afectarse varias glándulas a la vez, una sola glándula, y normalmente y tener manifestaciones bucales, que es lo que vengo a comentar un poquito en esta columna. Estos pacientes pueden tener disminución de la secreción vaginal, disminución de la secreción lagrimal, entonces se van a encontrar con sequedad en los ojos, sequedad vaginal y obviamente también una disminución en las glándulas salivales y con una sequedad bucal importante. Muchas veces estos pacientes que presentan Sjögren se los descubre por primera vez o se los diagnostica por lo menos de forma presuntiva por primera vez en el consultorio, porque una de las glándulas con mayor incidencia son las glándulas salivales, la glándula parótida, la glándula submaxilar y sublingual, que son glándulas de secreción salival mayores y muy importantes dentro de la boca. ¿Qué manifestaciones clínicas presentan estos pacientes? Y la más característica es la sequedad bucal, es decir, no presentar saliva, la boca se pone muy seca, los labios se pegan mucho a los dientes, sienten un ardor o un dolor al presentar esta sequedad casi espontáneo, es decir, o con cualquier relación social. Al hablar solamente ya empieza a arder la boca porque la lengua y todos los órganos que presentan la cavidad bucal no están lubricados. Claro. Obviamente, al tener una disminución de la secreción salival, son más propensos a tener caries, y este ardor es muy molesto. Vienen a la consulta odontológica por una sensación de incomodidad que no saben describir muy bien, y empezamos a hacer algunas preguntas de rutina, es decir, si sienten esta sensación de sequedad en otra parte del cuerpo, como puede ser el ojo y las mujeres en la vagina, para poder intentar de ir diagnosticando de forma presuntiva las diferentes manifestaciones y después ir derivando al médico para poder hacer los diferentes estudios de Sjögren. Obviamente esto se comienza a trabajar en un equipo interdisciplinario. Hoy casi todas las patologías o se las ve en su totalidad, es decir, no involucran una sola parte del cuerpo, sino las manifestaciones se dan en todo el cuerpo. Hay que entender y tener el concepto del hombre de forma integral, no solo en la parte de salud y física, sino también en la parte social. ¿Qué podemos, en primer medida, hasta que lo diagnostiquemos, necesitamos ayudar al paciente con esa sensación de malestar y dolor muchas veces? Entonces se le indica hidratarse de forma constante para que puedan tener una lubricación más cómoda de la boca. También se le puede indicar saliva artificial. Muchos pacientes la toleran bien. La saliva artificial son unas gotas, para que los oyentes entiendan, que obviamente se compran en una farmacia, indicada por el odontólogo. Algunos pacientes la toleran bien y otros pacientes no le da resultado y prefieren hidratarse con agua mineral, con agua corriente de uso habitual.
esta patología lamentablemente no tiene cura. Uh-huh. No, a veces se desconoce o en realidad tenemos la presunción de cuáles son las, en realidad es una patología autoinmune, cuáles son los parámetros en donde se inician, pero obviamente es una patología relativamente moderna, de aquellas que seguimos los odontólogos y los médicos buscándoles intentar de prevenirla, intentar de diagnosticarla a tiempo, porque esto ayuda a que nosotros podamos hacer tratamientos paliativos para los pacientes e intentando de buscar alguna alternativa, alguna cura. Hay en odontología están buscando diferentes marcadores en la saliva que puedan diagnosticarla de antemano para intentar de estimular a estas glándulas salivales. Ajá. Otra de las características o de las manifestaciones iniciales es que los pacientes comienzan a no tener saliva en el momento de las comidas. Normalmente ya hablar de las comidas para muchos pacientes o llegar a la hora de la comida uno empieza de forma inconsciente, el sistema nervioso estimula las glándulas salivales y comienza la secreción. La típica frase de todas las personas cuando hablamos de comida o vemos algo rico y decimos se nos hace agua la boca. Claro, exactamente. Ya tan solo con ver o tener algún parámetro habitual, y acá hay una investigación que se hizo con perros, hacían sonar una campana para darles de comer a los animales, venían, comían, y obviamente el estímulo de la comida genera secreción salival. Entonces esto lo hacían habitualmente, sonar la campana antes de darle la comida, y se dieron cuenta que sonando la campana y sin ofrecerle la comida, el perro tenía una secreción salival porque ya sabía que estaba preparando la boca para recibir esos alimentos. Ajá. Entonces, hoy quería hablar de esta patología de Sjögren. Si algunos oyentes a veces tienen manifestación de sequedad, que se puede iniciar en la boca o puede iniciarse en otro sitio que presente alguna glándula externa, para intentar de prevenir o en realidad diagnosticarlo a tiempo, y esto va a generar un mejor pronóstico de la patología, un mejor tratamiento. Deben realizarse consultas al odontólogo o a los médicos si hablamos de otras zonas, y es importante identificar y no quedarse con ninguna duda. Siempre es mejor prevenir, hacer una consulta. Por ahí el paciente se equivoca y no era nada grave, es mucho mejor. No hay que quedarse con las dudas, siempre hay que atacar todo antes de que suceda. Claro, digamos que esto pasaría, Mauricio, cuando se va haciendo crónico, ¿no? Quizás cuando a alguien se le seca la boca por nerviosismo o ante algo en particular. Sí, habría que identificar, en realidad, frente a situaciones de estrés, dependiendo cómo responde el cuerpo, vamos a tener una secreción salival mayor o vamos a tener una sequedad. También tenemos que hablar o identificar aquellas sequedades bucales que no están hablando de un síndrome de Sjögren. Por ejemplo, frente a una deshidratación, obviamente va a haber una sequedad bucal. Esto es producto a la deshidratación general del cuerpo y no de una mala función de la glándula. Es decir, la glándula frente a una deshidratación no va a excretar saliva porque vamos a perder agua y el cuerpo lo que quiere es justamente otra cosa. Intentar de conservar lo poco que le queda. Bien, entonces entender esto que es complejo, realmente diagnosticarlo nos tomamos mucho tiempo para poder identificarlo y en el transcurso de todo eso intentar de tener medidas paliativas. Exactamente. Porque estos pacientes, ¿sí? No, exactamente te decía, a lo que vos estás diciendo. Estos pacientes tienen, recordemos que al frente a la sequedad bucal, tienen mayores probabilidades de sufrir caries, dolor, sienten ardor espontáneo, aquellos pacientes con
un Sjögren, por decirlo de alguna manera, alto, sienten ardor espontáneo y frente a las comidas realmente se les torna bastante complejo realizar la ingesta de comida, porque al no estar lubricados sienten como que están mordiendo vidrio. Y los pacientes lo dicen así, de forma literal. Entonces necesitan hacer otro tipo de dieta para intentar de hacerlo, tener comidas que sean más frescas, semisólidas. Por eso hablábamos también de un equipo interdisciplinario, en donde necesitamos ver un odontólogo, donde tiene que haber un nutricionista que nos ayude con la dieta de estos pacientes, tiene que haber un oculista para que examine el ojo, va a haber ginecólogos, médicos clínicos. Hoy estamos abordando este tipo de síndromes, de patologías más complejas en equipos interdisciplinarios. Bien, Mauricio, creo que ha quedado más que claro el tema para todos los que están escuchando en estos momentos Mañanas de Estudio. Bueno, Gustavo, espero cualquier duda, creo que por la radio pueden hacer llegar cualquier pregunta que respondemos en columnas siguientes. Exactamente, a través de nuestra página www.facebook.com/Radio Estudio FM 107.7. Mauricio, como siempre decimos, ante la menor duda, consultamos enseguida al odontólogo como para poder tener chance de subsanar cualquier cosa que nos esté pasando, digamos, en la boca. Y los que quieran comunicarse con Mauricio lo pueden hacer acercándose a Viamonte 587, que es donde funciona su consultorio, o llamando al 1568-2363. Mauricio, muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta luego, Gustavo. Hablábamos en este caso con el doctor Mauricio Nieto, en esta, mejor dicho, su columna de odontología, como todos los martes.